Preguntas de repaso, sección barómetros, capítulo gases y plasmas. Pregunta número 10 de repaso. Cuando tomas sorbiendo líquido por una pajuela, ¿es más correcto decir que el líquido es empujado hacia arriba de la pajuela o que es succionado por la pajuela? Exactamente, ¿qué origina la fuerza de empuje? Sustenta tu respuesta. Bueno, ya lo habíamos explicado en un capítulo anterior. Aquí dice lo siguiente, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando la señora mueve esta palanca? Esta palanca lo que pasa es que produce un vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un vacío? O sea, si la señora no mueve esta palanca, sino la deja quieta, ¿qué sucede? Dentro del tubo por donde va a subir el agua hay aire. ¿Y qué hay en el pozo? Aire. Entonces la presión que ejerce el aire aquí, que es la presión atmosférica, y la presión del aire que está dentro del tubo por el que va a subir el agua, ejerce también una presión y son iguales. Por eso el agua queda quieta. Cuando la señora comienza a subir y a bajar esta palanca, ¿qué está haciendo? Está generando un vacío dentro del tubo, de tal manera que aquí ya no va a haber aire que ejerza presión sobre el agua abajo. La única presión o la única fuerza que se va a ejercer sobre el agua que está abajo en el pozo es la presión atmosférica que está por este lado, no dentro del tubo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el aire comienza a empujar al agua a que llene el tubo que está vacío y comienza a subir el agua. Repetimos, lo que empuja el agua para que suba por este tubo es la presión atmosférica, es el peso del agua que se ejerce sobre una cierta área en el fondo del pozo, de tal manera que como ya no se equilibran las fuerzas porque el vacío que se generó aquí dentro del tubo por donde va a subir el agua, aquí ya no hay fuerza. O sea, era como si estuvieran dos personas haciendo fuerza al mismo tiempo simultáneamente sobre el agua y los dos ejercieran la misma fuerza, ¿cierto? Entonces el agua está quieta. Pero si una de las dos personas deja de hacer fuerza, gana la persona que está haciendo fuerza solo sobre el agua y esa fuerza hace que el agua se suba a través del tubo por acá. Entonces quiere decir que en conclusión, ¿qué origina la fuerza de empuje? El aire, la presión atmosférica. ¿Es succionado? No. Es empujado, el líquido es empujado hacia arriba por la presión que ejerce el aire sobre el agua. Eso es lo que tenemos que saber. Eso es todo. Entonces repetimos, cuando tomas sorbiendo líquido por una pajuela, ¿es más correcto decir que el líquido es empujado hacia arriba de la pajuela o es succionado por la pajuela? No, es empujado hacia arriba por la pajuela por la presión atmosférica que se ejerce sobre el líquido. O sea que si, por ejemplo, miren lo que voy a decir, no voy a leer lo que está acá. Imagínense que usted coge una botella de gaseosa, ¿cierto? Le pone un tapón encima y mete la pajuela o el pitillo o el popote, como se llaman en diferentes países, que quede bien ajustado y usted comienza a succionar, porque se va a tomar la gaseosa. ¿Es posible que suba un poquito? Puede que sí, como puede que no suba nada. Ojo, no va a subir por el pitillo, la pajuela o el popote, no va a subir el líquido de la gaseosa, porque como no le está entrando aire a la gaseosa y ese aire el aire es el que ejerce la presión al líquido hacia abajo para que suba por el popote, pitillo o pajuela. Ese es un experimento interesante. Entonces dice, cuando tomas una bebida con una pajuela o popote o pitillo aquí en Colombia, al succionar reduce la presión del aire dentro de la pajuela que está dentro de la bebida. Aquí se reduce la presión dentro del tubo por donde va a subir el agua. El peso de la atmósfera, aquí también, sobre la bebida empuja el líquido hacia arriba, a la región de presión reducida dentro de la pajuela. O sea, como aquí en el tubo se generó un vacío, se reduce la presión, gana la presión atmosférica y por eso empuja el agua hacia arriba. Estrictamente hablando, el líquido no es succionado, más bien es empujado por la atmósfera hacia arriba. Si se evita que la atmósfera oprima la superficie de la bebida, como en el truco, ve, aquí está el truco que estaba diciendo yo, de la botella, donde una pajuela pasa por un tapón hermético de la botella, puede uno succionar y no subiría líquido. Entonces, claro, no sube nada.
No me acordaba que había escrito esto del experimento, pensé que no lo había escrito y estaba aclarando un poco más la situación.